Pues nada, ya estaríamos grabando. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de... Cierto, hemos cambiado el nombre del Eso es podcast, el increíble. segundo capítulo, y ya han habido grandes cambios. Dejamos de ser Quiero vender más Ya no para, queremos vender más. para un nombre con el que nos sentimos un poquito más identificados. Yo creo que es Desde el Barro, Justo. Yo creo que tiene más rascando consistencia, ¿eh? en el Me día a parece que día. es más honesto con los orígenes que tenemos y con lo que hacemos en nuestro día a día, que es enfangarnos constantemente en un problema tras otro. Sí, sí, sí. Yo creo que este nombre tiene buena pinta ya para que al menos nos dure un par de capítulos. Sí, yo creo que por lo menos hasta el 5 lo podemos mantener. Luego ya veremos si se nos ocurre algo mejor. Y nada, hoy estamos con nuestro primer invitado Justo, estamos de estreno. de estreno. Súper emocionados de tener a Quique. Quique García, ¿qué tal? Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado de ser el primero aquí, el primer conejillo de Indias del podcast. La verdad es que con ganas. Si un día llegamos lejos, esto, claro, o sea, se va a poner directamente en Silicon Valley. Exacto, exacto. La gente tirará scroll hacia abajo ahí en YouTube y verá el primer capítulo, los inicios. Las Totalmente. antípodas del emprendimiento es esto, justo, ¿eh? Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Quique, por venir, por prestarte para un ratito para comentar un poco tu caso, ¿no? Porque yo creo que nos llamemos desde el barro también, bueno, pues obviamente tenemos que invitar personas, emprendedores y emprendedoras que están emprendiendo desde el barro, como es tu caso, ¿no? Porque, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y cómo se llama tu empresa. Buah, pues empiezo por la parte de quién soy, que será más fácil hasta llegar a la empresa. Bueno, tengo formación técnica, empecé en el mundo de la tecnología hace ya unos años, por pura casualidad en realidad, porque, bueno, después del selectivo no tenía ni idea de lo que hacer con mi vida, básicamente. Y, y bueno, viendo realmente un vídeo en YouTube de unos perritos de estos robots que se movían, dije, pues mira, voy a meterme aquí a la escuela de ingeniería, hice electrónica y descubrí en realidad en el primer año, segundo año, que el tema de negocio, el tema de emprendimiento unido con la tecnología, pues me llamaba la atención, ¿no? Leyendo libros y, de hecho, muchos los tengo ahí detrás, algunos de ellos. Leyendo libros y tal, y poco a poco, pues bueno, fui avanzando la carrera, pero siempre sin perder un poco de vista esa parte, ¿no? Y haciendo algún proyectillo más modo hobby que otra cosa, con el que ahora es mi socio, de hecho. Empezamos una página web donde escribimos sobre artículos de tecnología y tal, que bueno, nos duró un año y ya está. Qué guay. Y cuando terminé la carrera tenía la opción de hacer el máster de ingeniería superior, que al final cuando terminas el grado tienes la técnica y luego pues puedes hacer la superior o irme al ámbito del tema de los datos. Porque, bueno, dio la casualidad que un profesor que me da automatización industrial en la carrera me dijo que ya tenía suficiente con las chispas, que probara un poco el mundo este de los datos y tal, que siempre estaría tiempo para volver. Claro. Y claro, ahí fue el primer un poco golpe de realidad con cómo funciona la sociedad, ¿no? Y sobre todo en la sociedad muchas veces de nuestros padres o de la gente que ya pues tiene un cierto recorrido, que ha crecido en una sociedad en la que entrabas a un sitio a trabajar y que te quedabas ahí pues en 20 30 años trabajando, te hacías prácticamente funcionario en una empresa privada normalmente Sí, grande Totalmente. y ya está, ¿no? Y claro, ellos querían que siguiera un poco ese camino, tenía buen expediente y querían que hiciera la ingeniería, el máster de ingeniería electrónica, el superior, ¿no? Y dije que no, que yo quería probar el mundo de los datos. Porque creo que era un poco lo que te acercaba más a negocio, pero al mismo tiempo seguía combinando toda la parte de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, hice un máster en la Universidad de Valencia, de ciencia de datos, que era año y medio, eran 90 créditos. El primer año era todos los días teórico y, bueno, y práctico y tal, pero en la universidad. Y el segundo medio año era pues tema de seminarios, tenía el TFM y luego unas prácticas y me fui a vivir a Madrid. Estuve trabajando en una consultora un tiempo y de tema de también pues eso, datos, analítica de datos y demás. Muy bien. Y al año así me llamaron de Orange para irme a trabajar. Estuve trabajando allí un tiempo, pues 3 años, 3 años y medio, más o menos. en Madrid. En Madrid, exacto. Y ahí la verdad es que me ayudó bastante a nivel de madurez personal y sobre todo pues, a salir un poco
de la urna en la que muchas veces vivimos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí creo en España, eh, s- creo que somos, o muchas familias son de alguna manera más protectoras, ¿no? Y cuesta darse golpes directamente. Entonces, bueno, pues decidí salir, me fui hacia allí. Yo Em, la vez que, siempre lo cuento, pero es que es verdad, las discusiones más heavy que yo he tenido con mis padres fueron cuando decidí dejar la consultoría en Barcelona para montar mi empresa, que obviamente lo haces saltando al vacío, ¿no? O sea, no tienes ni idea de si te Total, va a total. llegar un salario en un mes, en 10 o Exacto. nunca, ¿no? Exacto, pues esa fue la primera discusión que no entendían. Y la siguiente fue, bueno, durante el COVID yo creo que a todo el mundo nos dio por replantearnos la vida en general y qué queríamos hacer y un poco un trabajo interior, ¿no? De un poco de introspección y de intentar analizar, pues filosofar un poco con la vida. Y, y justo yo me acuerdo que ese año que todavía estuve un tiempo en Valencia, estaba entre Valencia y Madrid por todo el tema de los cierres de movilidad y tal. Y dije, mira, yo estoy cansado. O me dejan trasladarme a Valencia o directamente me lo dejo. Y justo hablando con un poco la persona que ha sido mi mentor, que es profesor de la universidad, que bueno, me llevó los trabajos finales de máster y demás, me dijo, mira, no tienes edad para estar haciendo algo donde no estés feliz, ¿no? En ese momento yo tenía 25 años, más o menos, 24 25 años. Y además había empezado también otro máster de inteligencia artificial que él dirigía también. Entonces dije, bueno, me lo dejo y, y me dedico un tiempo a investigación. Y daba la Claro. casualidad que justo hablando con Frank, con mi socio, meses atrás le decía, él también está un poco en la misma situación personal, él estaba de responsable de datos en una pyme y me decía que también estaba quemado, que bueno, se lo quería dejar y yo le decía, no te lo dejes sin tener otra cosa, ¿no? Un poco el discurso ese Ajá. de, y vaya los 2 meses me lo Razón. dejo yo sin nada. Es- Total, que él también se lo dejó y estuvimos un poco haciendo investigación con la idea de irnos fuera de España mientras buscábamos algo, pues estábamos haciendo algo de investigación el IDAL se llama, ¿no? Un grupo de investigación de tema de datos e inteligencia artificial. Muy bien. Y, y al mes y medio, los 2 meses, hablando con Fran, decíamos, joder, él me decía, pues mira, yo creo que en lugar de irme fuera, creo que voy a montar una empresa. Claro, eso fue otro golpe de realidad para mis padres también. Es decir, mira, me lo dejo sin tener nada. Además, te digo que me voy a ir fuera de España a trabajar y cuando estaba haciendo proceso de selección para irme, digo que no y que voy a montar una empresa. Claro, nadie entendía absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Y yo me acuerdo que los primeros meses de montar la empresa, el discurso era, es que vamos a hacer a tal o vamos a ir a movernos a tal sitio, una reunión, pero y te pagan. Y te pagan, y te pagan. Y tú Justo. vayas tu cuenta al banco a bajar y te decía, y el discurso de y te pagan, y te pagan. Sí, sí, Justo. A Y mí hay una cosa que me decía mi madre que justo me ha recordado mucho Quique, ¿no? Cuando abrí también la empresa. Yo tengo un padre que también ha sido muy empresario, un poco cabra loca, y ha tenido mucho dinero y muy poco dinero, ¿no? O sea, estos altibajos que a veces tiene la vida y el emprendimiento. Y mi madre siempre me decía, dices las mismas frases que tu padre, me preocupas, ¿no? Porque efectivamente decía mucho por aquel entonces el tema de, uff, me cuesta mucho madrugar, gestiono regular el tener que ir todos los días de 8 a 5 a una oficina, ¿no? A trabajar. Y hay un melón muy grande, muy bueno que has abierto, Quique, que es el de la pandemia, que yo tengo muchos casos cercanos de gente que en pandemia empezó. Yo mismo, por ejemplo, grabé mi primera formación justamente en pandemia. Porque dije, ostras, llevo aquí una semana jugando a la Play, pero ya me he dado cuenta de que no me. Pues que ya no me da para más. O sea, es que quiero hacer algo, ¿no? Con mi vida. Y tengo Cuenta muchos también, amigos. Marc, que tú estabas en una cadena de hoteles en ese momento, que Mira, obviamente justo. en pandemia la cosa cambió, Sí, ¿no? claro, no. En pandemia, claro, claro, claro. de un día para otro no se sabía si iba a haber temporada y todos para casa, correcto. Entonces a ERTE. Y claro, y entonces yo dije, vamos, abrimos una formación y la formación funcionó guay y tal, empezamos a vender. Pero, pero justamente a la reflexión que me lleva a eso es, claro, ¿qué pasa cuando a todos nos dan un mes y medio de tiempo o dos Ahora meses de pensado. tiempo en casa para pensar, ¿no? O sea, parece que es algo que
que no estamos acostumbrados a hacer, sobre todo los que somos o tenemos ese gen emprendedor, ¿no? Y que automáticamente empezamos a buscar salidas para cosas, ¿no? Y somos inquietos por naturaleza, pero que conozco muchos casos de cerca que a la que no, a la que hemos visto que se le dan un par de semanas para pensar, efectivamente hacen cosas, ¿no? O sea, como decía Rajoy, hacen cosas. Los valencianos Sí, hacen cosas en este caso. yo creo que hay un tema también de exceso de estímulos, ¿no? Y cuando esos estímulos bajan, es cuando la gente se replantea el qué está pasando, ¿no? Y Totalmente. muchas veces esos estímulos condicionan el estar bien, el estar feliz, el estar triste, y te metes en esa rueda y piensas que es por el día a día que tienes y muchas veces por esos estímulos externos, ¿no? Que te Correcto. condicionan. Y hasta que no paras o no te obligan a parar, más bien dicho, no te das cuenta de esas cosas. Y al final que muchas veces da miedo, ¿no? El saltar ahí al vacío. O sea, Totalmente. necesitas muchas veces un empujón para Totalmente. poder lanzarte, ¿no? Y arrancar. Y en este caso, Totalmente. el empujón, ¿no? Por lo que has contado, quizás os ayudó esta persona, ¿no? El profesor Exacto. que a Fran y a ti Claro. os ayudó a crear DeepSense, ¿no? Que no hemos dicho el Exacto. nombre de la empresa. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y llevamos ya pues 4 años vivos, pero lo pienso y digo, joder, es que hicimos todo mal, ¿no? Montamos la empresa sin tener nada validado, ni un modelo de negocio detrás, ni saber hacia dónde íbamos. Empezamos con el tema del gemelo digital. Y yo me acuerdo que íbamos a las primeras. Bueno, para el que no sepa, el gemelo digital básicamente es una simulación, ¿no? de algún proceso físico de la realidad, que lo que te permite básicamente pues, es optimizar ciertos procesos sin tener que estar haciendo consumos de recursos en el ámbito físico, ¿no? Directamente. Claro. Y sin contactos de nada. Yo me acuerdo que íbamos a pymes que de algunos conocidos le contamos, ¿no? El tema del gemelo digital y te miraban con una cara de, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Y decías, ostras, a lo mejor esto no es el camino. Y bueno, creo que lo único bueno que hicimos en ese primer momento, de las pocas buenas, fue empezar por un modelo de servicios en lugar de por un producto, ¿no? Si hubiéramos, y ahí sí que había un razonamiento detrás, ¿no? Si hubiéramos empezado por un modelo de producto y hubiéramos tenido que desarrollar algo a los 5 o 6 meses, posiblemente ya no tendríamos capacidad financiera de poder aguantar, Claro. ni siquiera con nuestras propias Totalmente. vidas, y tener que cerrar, ¿no? Irnos a otra cosa. Entonces decidimos empezar así, empezar a ver un poco pues qué necesidades había, porque total era pues cambiar el discurso, cambiar una página web, cambiar el mensaje y dedicarnos a otra cosa. Y un poco así investigando, mi socio también es de Benidorm y nos dimos cuenta del ámbito turístico, ¿no? Pues que en el ámbito turístico había habido mucho. Era un sector, bueno, Mar, tú lo sabes, lo sabrás, ¿no? Es un sector poco modernizado Sí, en algunos aspectos, sobre todo sí, en el 90 y pico por ciento de las empresas que son pequeñitas, ¿no? Muy pequeñas. totalmente. Em, Totalmente. y, mm, y bueno, dijimos, oye, pues vamos a centrarnos en el ámbito turístico, que hay un montón de recorrido, que la gente parece que después del COVID, después del palo, ha empezado a plantearse las cosas pues de una manera más digital y tiramos por ahí. Y poco a poco pues fuimos un poco encontrando ese modelo, ¿no? Que sigue siendo de servicios en realidad, pero ahora ya tenemos capacidad para poder desarrollar ciertos productos en base a haber escuchado muchas necesidades que nos permitan pues poder escalar más en el medio plazo, ¿no? Digamos. ¿Qué podrías contar un poco cuánto tiempo pasa desde que hacéis este salto al vacío hasta que tenéis vuestro primer sueldo? Y también un poco cuál es el colchón que llevas, porque estoy pensando en esa gente que a lo mejor te está escuchando y piensa, hostia, pues a mí me gustaría saltar, pero estoy Pues ahora en mira, crisis. yo me acuerdo que volví a Valencia, no quería volver a casa de mis padres, no porque estuviera mal con ellos, sino porque al final yo llevaba ya unos años de estar fuera y mi ritmo de vida y mi forma de vida ya era distinta a eso, ¿no? Entonces, yo estoy viviendo en Valencia, en un piso que me alquiló mi tía, primero con un amigo y luego me quedé yo solo. Entonces, sí que tenía ciertos gastos. Y montamos la empresa con 3.000 euros, no pusimos nada más, ni luego hemos tenido créditos ni nada.
Y yo me acuerdo que tardamos pues en cobrar el primer sueldo a lo mejor 7 meses, 6, 7 meses. Y los primeros sueldos fueron para cubrir un poco lo básico, pues pagar el alquiler mío y de mi socio. Y lo justo para llegar un poco a final de mes. Pagar tema de seguros sociales, tema de autónomos y demás. Y poco más. No teníamos, en realidad, lo bueno es que no teníamos ni costes de oficina, ni teníamos costes de material, ni personal, porque es desarrollo de software, ¿no? Básicamente. ¿Empezasteis en oficina, Kike, o empezasteis en casa? Empezamos trabajando cada uno en casa. Muy bien. De hecho, muchas veces nos decían los clientes de hacer reuniones, no, vamos nosotros, os visitamos. Y alguna empresa sí que nos decía, oye, si queréis, si necesitáis pues alguna oficina o lo que sea, os la dejamos. Sí. Fíjate la diferencia con el inicio de Origin también, porque nosotros teníamos un modelo de consultoría que funcionaba bien con clientes, que lo transicionamos hacia agencia. Entonces es verdad que partíamos ya como con 3 o 4 clientes. Y desde el día 1 teníamos una persona también in-house, los dos en un cuarto, eso sí. Y como anécdota, he de decir que además el primer día yo tengo gatos en casa. Y no sé por qué, porque nunca ha vuelto a pasar, pero ese día el gato se cagó fuera del esto. Entonces no sé qué hizo, que además la pisó y se puso a caminar por encima del ordenador de la que era la empleada en aquel día y su primer día. Y yo empecé a oler mal, digo, hostia. Digo, ¿cómo puede ser que ya el primer día huele a mierda la habitación? ¿Sabes qué creo que es gracioso? Que ya contamos esta anécdota en el primer capítulo. Podríamos ¿sí? convertirlo en tradición. Como cada... Todos los días. Bueno, el gato... No, increíble. Ese fue el primer día de Origin, Kike, ¿eh? O sea, desde el barro literal empezamos. Sí. Y luego, pues, sí que es verdad que hemos tenido... Yo me hace todo y digo, joder, hay buena gente en este mundo. Por ejemplo, Emilio, que sigue siendo, ya no es que sea mentor, es amigo, yo está en su boda y demás. Empezó siendo mi profesor y además era el profesor que al principio intimida. Pero luego, ya cuando rompe esa barrera, ya es una persona súper cercana, que a lo mejor, además, es catedrático, tiene ya todo lo que puede haber tenido y él podría estar tranquilamente en su casa, cobrando su nómina a final de mes, y es de los que se mete en el barro, nunca mejor dicho, y ayuda, ¿no? Un poco a la gente. Claro, y sobrevivimos en realidad los primeros meses por él, porque pues dábamos alguna formación en la universidad, alguna charla, alguna cosa, y eso es lo que nos ayudó un poco a mantenernos. Pero mientras tanto la cuenta del banco seguía bajando. Cuenta un poco, si puedes, cómo os ayudó y cómo, o sea, cómo llegaste a esta primera... me estoy imaginando una primera factura, pero a lo mejor eran varias. Claro, llega un primer cliente gracias a él directo, Claro, es un referido, o sea, ¿cómo llega, no? Eso. Ostras, el primer cliente también es... los primeros dos clientes pequeñitos nos llegaron a través de él. Porque al final en su grupo de investigación no es un grupo de investigación al uso, sino que ellos lo que hacen es mucha transferencia de conocimiento en realidad y trabajan mucho en proyectos para empresas y tal. Y llevan 20 años implementando temas de IA antes de que la gente hablara de IA, sobre todo en tema de salud, industria y demás. Y bueno, pues proyectos que a lo mejor no les encajaban a ellos o que simplemente, mira, se lo paso a estos chicos que sobrevivan, pues los cogíamos. Y bueno, y básicamente pues así empezamos. Y luego con el tema de formaciones, pues ibas conociendo a alguno. Y nuestro primer cliente así en el ámbito turístico es una empresa de aquí valenciana, que ahí nos tiramos un triple que yo no sé ni cómo entró. Salió un concurso de distrito digital, que es como bueno, una especie de acelerador, incubadora o así, medio pública, privada de Alicante. Y sacaba un concurso donde habían 4 empresas que proponían unos retos. Entonces ahí estaba Mastercard, estaba Forward Keys, que es la empresa esta, y un par más. Y nos presentamos al de Forward. Pusimos un reto, pero a última hora, el último día de, oye, pues mira, rellenamos esto y vamos a ver. Y había una opción que ponía, ¿quieres compartir tu reto con el resto de empresas? Pues venga, lo compartimos. Total que nos olvidamos. Ya a 2 semanas nos llega que nos habían seleccionado como ganadores y tal para ir a exponer ahí a Alicante. 5 minutos para hablar. Bueno, pues vamos allí. Y nada, y resulta que estaba ahí la directora de analítica en ese momento, que le caímos bien o yo qué sé. Y luego de tema distrito no salió nada, porque ni a los ganadores ni a los perdedores no se llegó a ejecutar nada. Pero bueno, pues le caímos bien, nos presentó al CEO, Olivier, que ha sido también un mentor nuestro, más desde el punto de vista de negocio, empresa y tal.
y nos dijo que adelante, que quedábamos un día a tomar un café, que nos invitaba a cenar una vez al mes a un restaurante estrella Michelin Coño, para hablar, para hacer tema de mentoring y tal. así da Eh, gusto. y Pagaba él, sí, imagino. sí, y fuimos, de hecho fuimos pues una vez, creo, 2 veces nos invitó, vamos, ha sido una persona que nos ayudó mucho desde el primer momento y de hecho trabajamos ahora mucho con su empresa. Muy bien. Y bueno, a partir de ahí pues hicimos el primer contacto, o sea, el primer proyecto salió bien y poco a poco pues fuimos un poco entrando en la bola de pues empezar a hacer proyectos y demás. Y entre todo ese tiempo pues nos comíamos eventos, nos comíamos un montón de historias, ¿no? O sea que Muy bien. Ah, Y muy bien. Y Quique, justo cogiendo la línea de ello, ¿cuáles son, durante estos 4 o 5 años que lleváis de operativa, los 2, 3 grandes pasos, igual que consideras, no sé si de escalabilidad, de volumen de negocio, si ha habido 2 o 3 momentos que hayan marcado, ¿no? Por ejemplo, la guía de lo que han sido estos 4 o 5 años. pues sí, yo creo que hay uno bastante clave a nivel de visibilidad, que creo que es el que nos Ujú. ha lanzado un poco más hacia, sobre todo, acceder a contactos más potentes de lo que, en cuanto a tamaño, en cuanto a capacidad, de lo que podíamos tener antes. Que fue un proyecto que hicimos para Visit Valencia. Visit Valencia es como es una fundación público-privada que es la que gestiona la marca turística de la ciudad de Valencia, ¿no? Vale. Y tiene una cosa que es una tarjeta Mobilis, una tarjeta como las de ir al autobús, que se llama Valencia Tourist Card. Básicamente es como una tarjeta turística donde tienes todo el transporte incluido y luego puedes hacer usos en distintos lugares. Ciudad, Artes y Ciencias, Biopark y tal, ¿no? Y puedes comprar pues distintas cosas asociadas. Y eso al final lo que va haciendo es ir recogiendo datos sobre el comportamiento del turista en la ciudad. Y sacaron un concurso público. Bueno, mentira, bueno, sí, era un concurso público y nos lo llevamos pues también por un tema de presupuesto, porque éramos el presupuesto más bajo, básicamente, Vale. no por otra cosa. Y porque de hecho habían empresas grandes con las que competíamos y decíamos, bueno, es que aquí no hay nada que hacer. Entonces dijimos, pues mira, Hay que nos lo entrar al bajamos, mercado, hay que entrar. esa diferencia nos la llevamos a nivel de, como si fueran gastos pues de marketing o de publicidad o lo que sea, ¿no? Sí. Y hicimos ahí un trabajo durante 3 meses y lo presentamos a un concurso en Digital Tourist en Benidorm, que es un evento que organiza METIC, que es la patronal tecnológica, y nos dieron el premio del proyecto a mejor gestión del dato en Administración Pública, Destinos Turísticos o algo así era. Entonces, claro, eso era un poco el foco de todo el mundo estaba mirando eso, ¿no? Y a partir de ahí nos empezaron a abrir puertas. Y justo ahí, estando ahí, cuando ya sabíamos que nos daban el premio, José Manuel, que ahora es el secretario autonómico de Turismo de aquí de Comunidad Valenciana, que estaba en ese momento en Visi Valencia, justo me acuerdo, estaba comiendo y me enseñó un correo que le habían escrito de la Secretaría de Estado que teníamos que presentar ese mismo día a las 3 de la tarde el proyecto a Carme Artigas, que era en ese momento la Secretaria de Estado de Digitalización, Inteligencia Artificial y tal. Total, que lo presentamos y habían, no sé, yo no sé cuánta gente había ahí era online, ¿no? Se hacía online. Y lo presentamos y ya está. Total, que a la semana o 2 semanas nos dicen que hemos ganado también y Ujú. que tenemos que ir a Madrid a recoger el premio a un evento de IA de Ametic. Total, que fuimos para allí, entonces, claro, pues con Carmen Artigas en las fotos, después de haber ganado los 2 premios y demás, y a partir Claro. de ahí, pues nos empezaron a salir un montón de contactos, y yo creo que fue un poco eso lo que nos fue posicionando. Y a medida que ha ido avanzando eso, en realidad ese primer modelo era un poco más de consultoría, porque tampoco teníamos claros los servicios en realidad que pudieran ser más repetitivos. Y poco a poco ahí fuimos intentando llevarlo hacia un modelo más de agencia, donde tuvieras unos servicios mucho más paquetizados y mucho más escalables. Y hemos invertido mucho tiempo y muchos recursos sobre todo a nivel de procesos internos, de poder sistematizar y poder automatizar mucho el trabajo que hacemos, ¿no? Muy bien, Claro. Y muy bien. Quique, yo tengo una pregunta un poco genérica, pero espero que a alguien le sirva. Que es, bueno, sé, todo lo que cuentas, que es súper interesante, creo que os habéis movido muy bien en el sector público también, ¿no? Intentando captar recursos públicos.
Y la pregunta sería, ¿qué le recomendarías a alguien que esté pensando que a lo mejor esté pensando en hacer algo de consultoría también a nivel de IA o lo que sea, y quiera empezar a mirar estos temas? ¿Cuál es el paso uno? ¿No? ¿Se te ocurre? Pero a nivel público de administración pública o a Sí. nivel... Sí, a nivel de operativa, ¿no? O del día a día, ¿qué es lo primero, qué es lunes por la mañana, qué es lo que puede hacer para enterarse de los pliegos, de las oportunidades que surgen? Yo empezaría por el sector privado, porque el sector público tiene limitaciones, y es que muchos de los concursos públicos que salen te exigen ciertos requisitos a nivel de solvencia económica, a nivel de solvencia técnica y demás, ¿no? Entonces, no puedes entrar directamente ahí si es una empresa recién creada, salvo que vengas avalado por otras empresas o tengas ciertos seguros, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, para mí es primero empezar un poco por la parte del sector privado. Y además hay otro problema que es a nivel de liquidez, que generalmente, ahora no tanto, porque sí que en muchos proyectos que son más largos, los pagos de administración pública sí que pues están divididos y van por objetivos en los proyectos, pero hay otros proyectos en los que el pago es al final. Entonces tienes que tener músculo para poder aguantar ahí, ¿no? Nosotros, por suerte, ahora mismo y el año pasado estuvimos en una buena posición a nivel de liquidez y no hemos necesitado ni de créditos ni de nada, ¿no? Entonces, ha sido todo pues autofinanciar nuestra operativa. Pero si quieres empezar de cero es complicado por eso. Entonces, creo que para mí es mejor empezar por el ámbito privado Sí. y luego poco a poco ir ganando cierta solvencia y a partir de ahí luego ir empezando ya con el ámbito Sí. más público, digamos. Esto ocurrió justo Mundos como, muy distintos. justo como dice Quique, ¿no? Cuando salió el programa de Red.es, ¿no? Del programa Aquí Digital, que hubo muchas personas, ¿no? Que se quisieron subir al carro de los Aquí Digitales. Se veía rápido, ¿no? Que creo que el mínimo de facturación anual que tenías que tener, creo que eran 200.000 euros, me parece, para poder hacer, no sé si era acumulado entre 1 o 2 años, no lo recuerdo, o 50.000 en el último semestre, era algo así, para poder acceder y entrar, ¿no? Por tanto, justo, yo estoy de acuerdo con Quique, ¿no? Que creo que todo lo que son proyectos públicos, convocatorias a algo público, creo que viene en una fase igual un poco más avanzada, no sé si de cero. Lo que sí que hay una cosa que no hemos hablado de DeepSense, que yo creo que también para que la gente lo entienda sobre todo, ¿no? es qué pains soluciona, ¿no? O sea, me gustaría entender sobre todo cómo es el onboard de un cliente en DeepSense, ¿no? Cómo entra, cómo llega, qué es lo primero que os dice, ¿no? Así como en Origin nos dicen, obviamente quiero vender más, ¿qué llegan diciendo? ¿Cuál es el pain que se le soluciona? Y no sé si incluso nos podrías poner, Quique, no sé si algún ejemplo de, oye, pues por ejemplo hay esta empresa, no hace falta que digamos el nombre, que tiene este problema y esto lo abordamos así, ¿no? ¿Cuál es el proceso que luego se pone en marcha y cuáles son los timings también para luego ejecutar el servicio? Mira, bueno, hay las dos líneas, ¿no? El ámbito público, al final es un concurso público y te sacan los pliegos y al final te presentas o no. Ahí lo que estamos haciendo es, tenemos bastante detectado cuáles son aquellos pliegos más, digamos, repetitivos y ya tenemos cierta tecnología no paquetizada al 100% porque siempre hay cosas que hay que hacer nuevas, pero sí que pues nos presentamos a cosas donde ya tenemos bastante paquetizadas, ¿no? Entonces es adaptarlas al cliente y además incluso podemos ganar por precio. Tampoco puedes bajarlo mucho porque te quedas fuera por debajo, pero podemos ganar tanto por precio como por requisitos técnicos, porque las soluciones que tenemos paquetizadas pues son mejores de lo que las empresas son capaces de hacer en 3, 4, 5, 6 meses a medida, ¿no? Entonces ya tenemos muy bien localizado dónde vamos. Y generalmente ahí donde vamos es a sistemas de inteligencia turística, principalmente, que básicamente son sistemas donde recogen todos los datos de la gestión pública de un destino, desde el punto de vista turístico, viviendas turísticas, datos de redes sociales, datos de experiencias turísticas, visitas, información de museos, oficinas de turismo, etcétera. Integrar toda esa información y luego generar analítica por encima sobre ello, básicamente, ¿no? Para facilitar el destino, pues la toma de decisiones, la planificación turística, la gestión de la sostenibilidad del destino, que eso es una cosa que cada vez va más. Entonces, digamos que los puntos de dolor serían principalmente esos, ¿no? Mejorar la gestión turística, mejorar la planificación turística, facilitar la vida al técnico de turismo, porque sobre todo en los destinos turísticos que son más pequeños, el técnico de turismo del ayuntamiento es el mismo que se encarga de la promoción turística, atender la oficina de turismo, y no
no le tienen capacidad para poder analizar toda esa información que se va generando. Y luego en el ámbito privado, muchas veces los puntos de dolor más fuertes que hemos visto tienen que ver con la automatización de tareas, la automatización de procesos muchas veces. Porque trabajáis, que entiendo, con cadenas hoteleras, ¿no? También. Para ponerle el caso, ¿no? A la gente que lo entendamos bien, entiendo que nos puede venir igual un Iberostar, un Meliá. Entiendo que van a tener incluso sus propios Esos tienen sus departamentos equipos. de... Pero Correcto. bueno, hemos trabajado con cadenas más pequeñitas. Y esas cadenas más pequeñitas, ¿cuáles son, no, esos pains que tienen? ¿Son conexiones con OTAs? ¿Es apartado Revenue Management que Pues, quieren mejorar procesos allí? o sea, digamos que un poco para entender nuestro modelo el modelo hacia el que hemos virado de agencia, nosotros digamos que tenemos 4 o 5 niveles de servicios, ¿no? Igual que, por ejemplo, a lo mejor tu marca en la agencia pues tenéis, no sé, publicidad de pago, no sé, Influencer marketing. o de tal, Sí, lo sí. que sea. Correcto. Nosotros lo hemos dividido en distintas verticales, en función del nivel de madurez de una organización. En este caso turística, pero es implementable a cualquier otro sector. Lo que pasa es que al final pues, la marca de Ipsen se ha posicionado en el ámbito turístico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El primer punto es definición de la estrategia turística, de transformación de la organización, y toda la parte de construcción de los modelos de datos. Es decir, uno de los puntos de dolor ahí básicamente es, oye, yo me he dedicado a almacenar información y a comprar herramientas digitales, que es el CRM, el ERP, el tal, que generan datos, pero eso lo que está provocando es que se generen silos entre los distintos departamentos de la organización, silos de comunicación, ¿no? Sí. El dato no se comparte directamente entre esos distintos departamentos. Totalmente. Y eso lo que se hace es ralentizar mucho la operativa diaria y ralentizar mucho los procesos de toma de decisión, ¿no? Entonces, esa es una primera fase, diseñar el roadmap, y eso lo hacemos a través de una metodología, un servicio que hemos llamado Visionaria, básicamente, que lo que hace es identificar cuál es el punto de madurez de la organización a través de una serie de formularios. Hacemos entrevistas con cada uno de los responsables de los distintos departamentos, y con una serie de dinámicas composites a nivel virtual, digamos, no vamos allí normalmente a hacerlo. Sí. Se define un poco cuáles son las necesidades de negocio para luego trasladarlas en tecnología. Y no al revés, ¿no? Nos dimos cuenta que uno de los problemas eran principalmente eso, ¿no? Que generar tecnología y cuando intentas encajarlo en el negocio te das cuenta que no tiene un encaje y tienes que... y has invertido tiempo y recursos económicos en resolver un problema que luego no tiene ningún tipo de valor al negocio. Entonces, esa metodología lo que hemos hecho ha sido invertirla, hacerlo al revés. Y ahí les generamos un roadmap de distintos casos de uso en función de las prioridades de negocio que ellos tienen, que sacamos a través de esas entrevistas, de esas metodologías. Entonces, esa roadmap lo que nos permite es tener una recurrencia de ejecución de distintos proyectos para ir, pues digamos, transformando la organización en base a esas necesidades que nos han dicho, ¿no? Ese, digamos, que sería el primer bloque. El segundo tiene que ver más con una parte de analítica mucho más descriptiva, de, oye, ¿qué está pasando o qué ha pasado anteriormente a través de generación de cuadros de mando y demás? Una parte más de analítica predictiva, que tiene que ver, pues, oye, ya conozco lo que ha pasado, ya conozco el por qué ha pasado, ahora quiero intentar adelantarme a lo que va a suceder, ¿no? Y una última parte que tiene que ver más con la automatización, un último bloque, que ahí es donde entra también más el peso de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Y muchos de esos proyectos nos están viniendo por la parte de automatización y hay que dar 2-3 pasos hacia atrás pues para definir un poco mejor la estrategia, porque a lo mejor tienen datos dispersos en distintas fuentes de datos, no existe una interoperabilidad entre herramientas, entonces tienes que definir esos distintos pasos hasta poder llegar a implementar esos procesos de automatización, ¿no? Y ahora en esa parte de automatización es donde queremos que pueda haber mucha más escalabilidad. Y estamos intentando investigar también el tema de herramientas low code que agilicen esos procesos de servitización, ¿no? que hacemos. ¿Y al cliente el principal argumento de venta que le planteáis es ¿habláis de mejora de rentabilidad? Pues, ¿Habláis de mejora no, mira, de rapidez de procesos? Ya digo, los casos de uso que tienen que ver con el tema de automatización, que son la mayoría, y donde tienes que dar 3-4 pasos atrás y definir esa estrategia, tienen que ver, muchas veces los puntos de dolor son tareas repetitivas, frustración que generan esas tareas repetitivas, tareas que son manuales, que son monótonas, que no aportan un valor añadido, y sobre todo tema de costes. Oye, es que estás dedicando personas de tu equipo a tareas de leer correos electrónicos y pasarlos de reservas en caso de una agencia de viajes, por ejemplo, ¿no? De una experiencia turística que tú al final es un intermediario, una agencia de viajes, ¿no?
y a ti esas reservas te llegan vía correo electrónico. Pues bueno, llevar todo el control de las reservas que se han hecho, el control financiero de cuánto genera cada una de ellas, llevar un poco un stock de lo que se ha ido generando, son tareas manuales que limitan la escalabilidad del modelo de negocio, porque necesitas una persona que esté uno a uno leyendo correos y copiándoles un documento, y luego pues, que al final te limita también la escalabilidad, ¿no? Ya no solamente una cuestión económica de tu día a día, sino de escalabilidad. Y esos son puntos de dolor bastante interesantes. Hay un caso de uso que hicimos que quizá a nivel de números, porque muchas veces los proyectos de inteligencia artificial cuestan cuantificar el impacto, ¿no? Y hay algunos que cuestan, pero otros que son directamente relacionables con ahorro de costes, ahorro de tiempos en cuanto a tareas, por ejemplo, manuales, ¿no? Que estamos hablando. Y es una empresa que básicamente lo que hace es ellos desarrollan tecnología para conectar a hoteles además son de Baleares, además, a hoteles con cadenas con las OTAs, ¿no? Las agencias online de ventas online, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos durante temporada alta, pues a lo mejor en esta empresa recibían entre 150 a 200 solicitudes de paro de ventas. ¿Qué significa eso? Un hotel que no puede vender una habitación pues porque se le ha estropeado el aire acondicionado o porque están vendiendo más de lo que pueden absorber por recursos o lo que sea. ¿Qué pasa? Que esta empresa tenía que irse a el contrato asociado para ese hotel en cada una de las distintas agencias, ver en cuál tenía que hacer los paros y para hacer ese paro manual. Eso suponía entre 7-10 minutos por cada uno de los correos que les iba llegando, porque esas incidencias les llegaban por correo electrónico. ¿Qué pasaba? Que en temporada, hablo de temporada alta, ¿no? Pero en temporada alta les suponía alrededor de 23 horas diarias solamente en tareas que eran irte a buscar cuál es el proveedor, pagar las ventas, Claro. etcétera, ¿no? Tenía que ir loco el Revenue Manager, supongo. ¿El qué? Digo, el Revenue Manager debía ir loco, digo yo. Sí, claro, y suponía tener que dimensionar el equipo para ciertas temporadas en función de una demanda que a lo mejor tú tampoco podías prever, ¿no? Entonces, básicamente lo que implementamos fue un sistema automatizado, semi-automatizado, porque al final el humano era el que tenía el OK final, pero ya te salía toda la información extraída del modelo de lenguaje, te salía por otro lado, estos son los contratos asociados a los que tienes que prestar atención y tú lo único que tienes que hacer es darle OK. Bueno, pues de entre 7 y 10 minutos diarios por persona, por correo, pasaron a alrededor de 30 segundos, más o menos, ¿no? Claro, eso ya es manejable por una persona. Ya no necesitas un equipo de no sé cuántas personas teniendo que hacer ese proceso. Y estimamos un ahorro solamente en Baleares de alrededor de 60-70 mil euros anuales en ese caso de uso. Pero la empresa no es multinacional y querían escalar bueno, nosotros le hicimos la transferencia de conocimiento y ellos querían escalarlo porque tenían equipo técnico dentro, querían escalarlo al resto de países donde tienen presencia también, ¿no? Entonces, es un caso donde se ve el impacto directamente de implementar tecnología en... Claro. Totalmente, es un buen ejemplo. Quique, ¿no has dicho un poco el tamaño de la empresa y un poco en qué volumen estáis? No sé si puedes comentar algo de esto. ¿Cuántos sois? Y más o menos... Y mira, el año pasado estuvimos bueno, todavía no sé los números finales, pero en algo más de 250.000 euros de facturación, entre 250 y 300. Y este año esperamos estar el objetivo es estar en el doble. Pero bueno, veremos a ver si llegamos. Si llegamos al doble sería un éxito total. Y a nivel de personal, ahora mismo somos 5 personas y justo el lunes entra una chica que nos ayudará con todo el tema de comunicación y demás, que es lo que queríamos, sobre todo visibilidad, seguir dando visibilidad que a nosotros, el trabajo que hacíamos anteriormente, Fran y yo, ya no nos daba, ¿no? Preparar los eventos, que cuando vayamos a un evento tengamos la agenda llena de reuniones, un Fitur o un tal, que nos ayude en esos temas. Una muy rápida. ¿Se vende en Fitur? Es complicado. Es complicado vender. Hay demasiado estímulo. Y no vender, pero sí que es verdad que en un primer contacto y sobre todo pues ver caras de gente con la que has estado ya previamente
sí. Pero vender ahí es complicado porque al final tienes 10 minutos, 15 minutos para hablar con la gente como mucho, porque la gente va loca. Totalmente. Otra cosita, Quique, eh, hablabas ahora justamente un poco de los volúmenes de facturación que tenéis en DeepSense. De hecho, es una evolución muy natural, yo creo, ¿no? Muy propia también de la evolución de negocio de una agencia con financiación propia también, muy parecida también a la que hemos tenido en Origin. Eh, ¿Tú te imaginas que DeepSense va a acabar transicionando hacia algo más que una agencia de IA para el sector turístico y de proveedor de servicio de optimización de procesos para el sector turístico? ¿Cómo te la imaginas, ¿no? Dentro de un par de años? Porque es un debate que yo como dueño de agencia, por ejemplo, Pero, tengo constantemente, ¿no? Sobre si vamos a transicionar a software, que es lo que queremos hacer. Eh, Aunque transicionemos a software, eso se queda, se mantiene. Va a haber un mercado dentro de 10 años o de 15 años para una agencia como la de Kiki o como la de Mark, ¿no? O sea, son pues, preguntas que me vienen a mí constantemente. bueno, yo me fijo mucho en las agencias de marketing como la vuestra, ¿no? Las agencias de marketing en realidad creo que llevan ya, pues mínimo que yo tenga de memoria 10 años funcionando, 8 o 10 Fácil, años sí, sí. funcionando. Entonces yo creo que sí que va a haber espacio, y viendo el sector como está, creo que sí que va a haber espacio para seguir eh, ayudando en esa transformación digital o sacarle valor a los datos. Y en el tema de automatización, por supuesto, creo. Ahora bien, ¿es el modelo que queremos para DeepSense? Nuestra idea es ir transicionando hacia la parte de producto poco a poco, ¿no? Por un tema también de escalabilidad, por un tema de predictibilidad de ventas, Sí. pero que primero que no tenemos prisa en esa transición, que estamos haciendo pequeñas pruebas a nivel de producto, sobre todo con ideas que vemos o proyectos que vemos que pueden ser replicables. em, y, y al final DeepSense está posicionado en el ámbito turístico, entonces yo DeepSense como tal no lo veo fuera quizá de ese ámbito, pero sí que nos hemos planteado alguna vez el, oye, pues si a lo mejor algún día podemos tener otro, o vemos que hay oportunidad en otro sitio, pues abrir otra marca o lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando nosotros estudiamos un poco al principio de, oye, ¿hacia dónde tiramos? A nivel industrial, por ejemplo, lo veíamos muy complicado porque ya había mucha empresa asentada. A nivel, por ejemplo, salud o sanitario, es un sector muy regulado y necesitas tener un conocimiento de negocio muy alto para entrar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con banca o con seguros, ¿no? Son sectores que necesitas un conocimiento de negocio grande y que necesitas también pues, eh, cumplir con ciertas normativas que inicialmente para una empresa es mucho más complicado, ¿no? Entonces, por eso tiramos también por el ámbito turístico, aparte también de por estar en Comunidad Valenciana y demás. Si nos tuviéramos que entrar, que hemos tenido alguna oportunidad, pues podría ser interesante, pero ahora mismo, ya digo, no damos abasto para otro sector ni queremos poner un poco el foco ahí. Suficiente tenemos ya con Sí, servicios, con producto, con... totalmente. Es con- que es curioso, Quique, porque como tengo amigos y bastante conocido que tiene agencia de marketing, o agencias en general, no hace falta que Sí, sean de marketing, todos hablan de transicionar hacia producto. sí, Y su mayor dolor, en la gran mayoría de los casos, es el tú por tú con el cliente, el trato con el cliente. Muchos de los CEOs de agencia no consiguen delegar el trato con el cliente y muchas veces acaban muy quemados, ¿no? Y justamente quieren transicionar hacia producto porque seguramente, pues un SaaS, ¿no? Como puede ser el caso de Glissando, ¿no? Del caso de Nofro, similar. Creo que el que trato con el cliente es mucho más esporádico, ¿no? No tan habitual. yo creo que es un tema también de gestión de expectativas. Totalmente. Que cuando tú tienes un producto, tú puedes enseñar el producto y sabes que eso es lo que te vas a llevar, ¿no? Pero cuando haces desarrollos adaptados, alinear las expectativas de lo que a lo mejor luego es o de lo que a lo mejor luego se espera la empresa o fijar los límites es más complicado, ¿no? Y yo creo que eso termina muchas veces consumiendo la relación con el cliente, quizá. Pero sí, sí, totalmente, eso lo vemos. O sea, lo vemos y ya digo, tenemos cosas planteadas para pues para ir hacia la parte de producto. De hecho, ahora vamos a trabajar pues estamos trabajando en un proyecto de IBACE por un tema para poder desarrollar, financiar parte del desarrollo de un producto que hemos visto que puede tener sentido.
pero bueno, veremos a ver cómo sale también. Muy bien, muy interesante, tío. Quique, por ir acabando, si quieres, me gustaría hacerte un par de preguntas relacionadas con el futuro de la IA en general. Y bueno, me estoy imaginando algún oyente que a lo Futuro o mejor el esté... presente, ¿Onofre? ¿El El qué? ¿El qué? presente de la IA. Yo creo que el futuro de la IA ya estamos hablando Sí, pero casi pasado, ¿eh? me refiero, la pregunta es, para el que nos esté escuchando en casa, que a lo mejor esté viendo un poco todo lo que ocurre con la IA desde la barrera, Justo. ¿qué cursos le recomiendas o qué cosas deben hacer para un poco entender o empezar a aprender sobre la IA Pues ¿verdad? para mí, una de las principales cosas es que no se pongan a leer noticias de lo que sale cada día, porque hay mucho humo alrededor. Creo que sirve para identificar tendencias, pero no para profundizar en conocer qué es eso de la IA, ¿no? Y a nosotros nos pasa. Hablamos con mucha gente que se piensan que les va a solucionar todos sus problemas, y no es así. Es una herramienta súper potente, muy útil, y creo que hay libros muy buenos, un poco que te ayudan a entender el panorama a nivel mundial, incluso a nivel europeo, ¿no? A mí me gusta mucho un libro de Kai-Fu Lee, Superpotencias de la inteligencia artificial se llama, que es, bueno, Kai-Fu Lee fue uno de los investigadores pues más reconocidos él es chino, pero creo que es chino, asiático seguro, en Estados Unidos, y ha trabajado por un montón de empresas potentes tipo Apple y compañía. Y luego que fue a China, abrió Google China, luego cerraron Google China porque el gobierno chino no dejaba. Y hasta donde le he seguido la pista, tenía un fondo de inversión en empresas de tecnología chinas, en China, allí. Y el libro este habla un poco del, del futuro, o ya presente, porque lo escribió hace unos años, del ámbito de la inteligencia artificial comparando Estados Unidos con China, ¿no? Y ves un poco conoces un poco desde dentro cuál es la forma de pensar para poder desarrollar modelos de negocio que tienen los americanos respecto a lo que tienen los chinos. Fundamentalmente hablaba de que los americanos piensan más en el sueño americano, y en crear cosas revolucionarias que cambien y demás, un poco pues por la tendencia que han tenido como país, y en China el pensamiento era mucho más, primero replicar, porque era un país, sigue siendo un país quizá bueno, ya no en vías de desarrollo, pero quizá gran parte o parte de su población sigue estando ahí, ¿no? Replicar para sobrevivir, para generar valor, y poco a poco han ido transicionando hacia una superpotencia de que invierte miles de millones en inteligencia artificial, en tecnología y demás, ¿no? Tenemos el caso DeepSeek, ¿no? Muy Sí, reciente. exacto, y eso te ayuda un poco a entender hacia dónde quizá va a ir el ámbito de la inteligencia artificial, que para mí ya no es una cuestión tecnológica, sino es una cuestión ya política y de guerras pues, que estamos viendo ya, ¿no? Comerciales, y de poder. Y Yo si eso tengo, lo llevas a la parte tecnológica, creo que al final van a estar esas dos potencias. Creo que nosotros, por cuestiones de cercanía, estamos más cerca de Estados Unidos. Bueno, ya veremos ahora cómo evoluciona el tema por todo el tema de Trump, aranceles y demás. Pero hasta el día de hoy estamos más cerca de eso que de China. Y eso para mí significa que Europa, que se ha quedado muy atrás, y que es complicado que lleguemos, dadas las inversiones que se están haciendo, y las barreras de entrada que tienen las grandes empresas de Estados Unidos, creo que se va a convertir en IA as a Service, y que, bueno, de hecho ya lo estamos viendo, sí. y que creo que se va a democratizar más con todo el tema de las herramientas low code y no code que están saliendo, más que a nivel de programación. Va a seguir siendo necesario, yo creo, porque alguien va a tener que estar dándole las órdenes a la IA de lo que se quiere desarrollar, y eso nos va a agilizar Pero, muchas tareas, pero creo que seguiremos consumiendo productos o cada vez más americanos, ¿tú, o tú estadounidenses crees, en este caso. tú crees que tiene sentido estudiar programación, por ejemplo, ahora? Para mí sí, para Sí. mí sí, pero no por una cuestión únicamente de ser programador. Es por una cuestión, y creo que debería hacerse de hecho en los colegios. Igual que estudias castellano, valenciano, catalán, inglés o lo que Estoy de sea, acuerdo. programación. Porque te ayuda a entender, te ayuda a pensar de una manera determinada, y te ayuda a entender un pensamiento lógico, un pensamiento computacional de todo lo que nos rodea en realidad a día de hoy. Que todos utilizamos un móvil, todos utilizamos un ordenador, todos utilizamos... Entonces,
entender eso creo que es básico, no para ser programadores expertos, no para que todo el mundo tenga el C1 o el C2 de programación, pero sí para, pues para poder defenderse en este mundo, ¿no? Claro, tú imagínate ahora, dentro de 5 años, si pasase, ¿no? Con el típico padre, madre, ayudando a su hijo a hacer los deberes de JavaScript con muy poca idea. Ya es Seguramente, como, no sé si... claro, es como a Habría un mí, salto generacional muy grande, ¿eh? por ejemplo, una de las cosas que, de hecho, tenemos un compi en la empresa, Kim, que estudia ciencia de datos y está haciendo un máster en filosofía ahora. Hostia, perfil curioso, Y ¿eh? sí, y yo pienso, bueno, ¿y qué estudiaría? He escuchado muchas veces conversaciones de qué estudiaría, qué recomendarías estudiar a tu hijo. Y digo, hostia, es que a día de hoy, para mí la filosofía tiene más valor que lo podía tener a lo mejor hace 15 años, ¿no? Y es curioso porque estudias líneas de pensamiento, estudias cosas que se formularon o que se desarrollaron hace 1000 años, o más tiempo, ¿no? 1500 años, y que tienen incluso más vigencia a día de hoy de lo que podía tener hace unos años, ¿no? Sobre todo por un tema de capacidad crítica, de saber interpretar qué es verdad y qué no, todo el tema de las fake news, que vienen condicionados también por el tema de la IA, para saber pensamiento lógico, razonamiento, y, y va un poco ligado al tema de la programación. ¿Es necesaria la programación? ¿Es necesaria la filosofía? Pues creo que cada vez va a ser lo más, ¿no? Totalmente. Cuando no son cosas nuevas, son cosas que tienen ya años. Totalmente, Quique. Antes, justamente, Onofre te quería introducir, ¿no? El tema también de hacerte algunas preguntas relacionadas con IA y tocando un poco justo la conversación, como hemos acabado justamente hablando de Estados Unidos también y China, que efectivamente creemos que van todavía, ¿no? Pues unos añitos seguramente por delante, unos meses por delante. Igual con inteligencia artificial, igual un poco menos ahora, ¿no? Pero ¿tú te imaginas, sobre todo para hablar de nuevos modelos de negocio que puedan salir con IA? De hecho, no sé si Onofre te ha compartido el caso de Creme Digital, pero si no, luego lo comparto yo en los Mm, dominios, te lo explicamos. Creo que no, sí, sí, sí. Lo vamos a comentar en un ratito en el podcast, o sea que la Venga. audiencia tiene que aguantar. Justo. O sea, ¿cómo te imaginas tú, ¿no? Que van a surgir, y sobre todo si queréis no lo llamamos agencias, ¿no? ¿Cómo van a surgir esos nuevos modelos de agencia, ¿no? Ahora relacionados con IA. ¿Va a haber dentro de 2 años modelos de agencia que no existen hoy? Gracias a los procesos que se pueden implementar, gracias a los pains que se pueden solucionar. Pues yo creo que sí, pero por la razón de que, o sea, surgirán nuevos modelos porque surgirán nuevos problemas también, ¿no? Eh, Correcto. y se solucionarán problemas de ahora y surgirán otros nuevos que tengan que ver con, no lo sé, con qué, ¿no? Y probablemente surgirán, y eso desde el punto de vista externo, de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro, probablemente también. También por el uso de la inteligencia artificial. Nosotros nos ahorramos mucho dinero, os puedo decir que haciendo un cálculo por encima, nos podemos estar ahorrando 2 sueldos con la carga de trabajo que tenemos ahora, apalancándonos en tareas que nos ayuda a resolver la inteligencia artificial, ¿no? Directamente. ¿Nos Y no puedes te poner hablo algunos ejemplos, Quique? Que así... Pues mira, por ejemplo, para desarrollar tema de... Ninguno del equipo es desarrollador de front. Vale. Y estamos desarrollando aplicaciones de front para conectarlo con modelos que hay por detrás, con la versión premium de ChatGPT. Ah, muy bien. Solamente por poner un ejemplo, ¿no? Y los desarrollamos sin ser, ahora ya pues vamos conociendo más, ¿no? Sin ser expertos en desarrollo de front, porque lo necesitamos para ciertas partes puntuales de algunos proyectos, Correcto. tener ese conocimiento, pero sabiendo cómo comunicarle a los modelos de inteligencia artificial y cómo luego pues generar el código, encontrar posibles errores y demás, que eso hemos ido aprendiendo pues sobre la marcha, que nos agiliza muchísimo el trabajo. Y tareas, procesos que tenemos automatizados internos, ¿no? Nos ayuda mucho. Y creo que, de hecho, justo lo hablaba el otro día con un amigo que comentaba que un jefe tiene contacto con gente de consultoras grandes que yo creo que todavía no estamos ahí, pero hablaba de que está intentando montar una nueva empresa, en este caso de consultoría, quitándose en medio toda la capa técnica, de desarrollo técnico. Es decir, apalancándose en tecnología para todos esos desarrollos y la capa de esa de relación con el cliente, mantenerla humana, ¿no? Pero toda esa capa de desarrollo técnico, quitársela de en medio.
Yo creo que todavía no estamos ahí, pero sí que es verdad que a nosotros nos agiliza muchísimo. Muchísimo es que nos estamos ahorrando mucho dinero apalancándonos en estas tecnologías. Entonces Muy bien. creo que los modelos de agencia posiblemente vayan mm, en Evolucionando algún según modo necesidad, ¿no? condicionados Justo. a ciertos problemas nuevos que surjan y a nivel interno eh, tener la capacidad de poder entregar valor mucho más rápido y desarrollar Justo. mucho más rápido, ¿no? Justo. Creo. Totalmente, Quique. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que es súper interesante. No sé, Marc, si te queda alguna preguntita por ahí. Son ya las 7. Creo que deberíamos dejar aquí que ir a entrenar al baloncesto, que creo que tiene entreno ahora. Y no tengo Justo. prisa, ¿eh? Pero sí, sí. No, yo creo que lo dejamos aquí, Quique, pero bueno, es un caso súper interesante de Ipsens y el tuyo, y que también creo que hay mucho paralelismo con la historia de Marc, creo, con la historia mía también, y espero la de mucha gente, ¿no? Que han emprendido pues un poco desde el barro, a pecho descubierto, ¿no? Justo. Saltando al vacío. O sea que es súper interesante. Y nada, pues te tendremos otra vez pronto por aquí, si te parece. Bien. 100%, 100%. Quique, muchas gracias por venir aquí. Yo creo que podemos cerrar la entrevista con una última súper pregunta, ¿no? Igual es un poco genérica, Ya pero dispara. seguro que Quique nos puede dar una buena visión de ello, ¿no? Para todos los que también estamos muy vinculados al mundo del turismo y más nosotros, ¿no? También que justamente estamos aquí nacidos y criados en Ibiza, donde vivimos al 90 y todo por ciento del turismo. Perfecto. Am, ¿Cómo crees que puede cambiar la experiencia de un cliente, de un usuario, de un turista, ¿no? Dentro de 2 años, 3 años. O sea, ¿la IA puede hacer algo, tú que en los próximos años, se te ocurre algo que puede hacer para que la experiencia de un turista cambie? ¿Va a cambiar radicalmente, tú crees, el modelo turístico? Porque antes has hablado mucho de la... No sé si ya hablar de conservadurismo, ¿no? De las empresas hoteleras o turísticas, agencias, turoperación, OTAs. Son muy reacios al cambio en general, muchos de ellos. Y llevan 20 años con el mismo CRM, que parece un CRM hecho en Windows XP, ¿no? Eh, ¿Cómo de predispuestos ves al sector muy rápidamente y cómo crees que va a evolucionar así a grosso modo el sector Pues, turístico gracias a la IA? joder, el modelo turístico, bueno, yo no soy experto ni en estrategia turística, ni en planificación y demás, pero al final pues vivo todo el día rodeado de gente que sí lo es. Y Totalmente. se está trabajando mucho en intentar un cambio en el modelo, ¿no? Sobre todo en muchos territorios, hacia un modelo que sea mucho más eficiente, mucho más sostenible en cuanto a ambientalmente y en cuanto a integración con la sociedad de los propios destinos. Creo que desde el punto de vista turístico, al final, el poder disponibilizar datos en un territorio va a permitir poder personalizar mucho más las experiencias de los turistas. Y desde el punto de vista contrario, desde el punto de vista del destino, ya no la IA, pero sí la gestión de los datos, lo que busca permitir en última instancia también es mejorar tickets medios de la gente. Es decir, porque al final el modelo turístico es un modelo finito, ¿no? Tenemos recursos y podemos absorber tantos, y un hotel tiene 200 plazas y no puedes meter 300 porque son 200. Entonces, vamos a llegar a unos límites, si no hemos llegado ya, en el que primero el enfado social empieza a ser ya visible en el ámbito turístico y después en que no vamos a ser capaces de gestionar ni a nivel sostenibilidad ni a nivel de recursos de hoteles y experiencias turísticas y demás a tanto turista, ¿no? Entonces, el análisis de datos creo que ayuda mucho a identificar cómo es el comportamiento de ciertos turistas y qué interesa y qué están mirando y qué para intentar mejorar los tickets medios del dinero que gastan en los determinados destinos y posibles competencias nuevas que estén surgiendo en el ámbito global, ¿no? Porque al final el turismo, aunque hablemos de Valencia o hablamos de Ibiza o compites contra otros países. Entonces creo que la gestión del Totalmente. dato y creo que automatizar todas esas tareas y extraer información lo más rápido posible, ahí sí es donde la inteligencia artificial puede tener valor. Totalmente, ¿no? Ahorro de tiempo para el cliente, seguramente para el turista en muchos pasos, ya sea en aerolíneas, seguramente en check-in de un hotel, en el check-out de hotel, en tipo de cosas, ¿no? Ahorro de coste, ¿no? O sea, al cliente, al turista, si entiendo que si el sector hotelero, por ejemplo, el sector aviación, tienen mejoras de procesos, abaratan sus costes de producción, puede repercutir en una mejora del precio final del cliente.
y también mayor información en destino turístico, ¿no? Las Exacto. tres cosas, o sea, al final sí que efectivamente yo creo que puede evolucionar y justamente gracias al dato, ¿no, Kike? A lo que tú dices, Pues, ¿no? Al análisis de datos. Entonces, no, muy interesante y efectivamente lo que tú dices, está muy quemado yo creo el sector turístico, llevan 20, 30 años yendo a Fitur a hacer las mismas cosas, las mismas empresas y efectivamente hace falta una evolución. Y sí, especialmente en Valencia, ¿eh? Últimamente yo he notado mucha gente muy quemada, ¿no? Con muchos bajos turísticos, acá está mm, cambiando un poco todo el panorama. ya no es una cuestión únicamente tecnológica, ¿eh? Hay una cuestión también política y humana. Pero bueno, no debemos olvidar también eso, que al final la tecnología no resuelve todos los problemas y la tecnología es una herramienta más para ayudar a resolver los problemas. Y se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. O sea que es un recurso más. Totalmente. Nuevamente. Totalmente, Kike, ostras, pues muchas gracias, de verdad que yo creo que ha sido muy Pues interesante, que hemos aprendido mucho sobre vosotros. Yo creo que a la gente también que esté planteándose estar en un modelo muy inicial de agencia, ¿no? Igual le ha dado mucha visibilidad, ¿no? De cómo es ese primer día, ¿no? De enfrentarse a un proyecto así. eh, Y yo creo que, joder, que si tú estás dispuesto, nosotros encantados de invitarte en el futuro las veces que nos lo permitas. Yo cuando queráis, me pegáis un toque y encantado de estar por aquí. nos quedamos Perfecto, con Kike. eso. Pues muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Te Vamos tenemos muy aquí bien. pronto de nuevo, seguro. Venga, Venga, Kike. chao, gracias. Gracias, Hasta Kike. luego. Chao, Un abrazo. chao. Hasta luego, un abrazo. ¿Qué tal, Onofre? Yo creo que un nivel muy alto, ¿no? Para Muy alto, la 100%. primera Nivel, entrevista. nivelazo. Un Me parece. caso, vamos, de empresa que ha crecido desde abajo. Encima, imagínate haber estudiado IA, ¿no? Hacer un máster de IA hace 5 años. O sea, es que justo el timing que es De locos. de locos, ¿eh? De locos, es de locos. La evolución, la verdad es que muy natural. Ya han dicho, ¿no? Financiación propia, además. Sí. Prevén unos casi medio millón de euros de facturación si todo va bien este año. Y yo creo que es muy exponencial, o sea, la que efectivamente, porque entiendo que ahora mismo están en un nivel muy superficial, muy inicial todavía de entrada al mercado, ¿no? Porque el sector turístico es lo que le hablaba, es un sector muy conservador, a la que una parte importante de este sector tan conservador se empieza a dar cuenta de que efectivamente hay una mejora importante de procesos que se pueden producir dentro de sus empresas. Creo que muchos de ellos, ostras, bueno, si ellos han empezado y no hay una cosa que no hemos preguntado, fíjate, me acabo de acordar, ¿no? El tema de la competencia, si hay muchas agencias ahora mismo compitiendo contra ellos. Yo no creo que las haya todavía, pero si ya están posicionados para cuando ese momento llegue de alto volumen de demanda, Y, tienen, les auguro un gran futuro. y sí. Y hablando de altos volúmenes de demanda, si quieres transicionamos hacia el próximo tema, porque ahora la Justo, idea, la idea sería comentar un poco novedades, ¿no? De la última semana. correcto. Yo imagino que si alguna semana no tenemos invitado, podemos tirar toda la hora, ¿no? De novedades, pero los días que Justo, tengamos justo. invitado va a ser un poquito menos. Aquí se sacan los clips ahora para TikTok, Ahora, para Instagram Reels. Ahora, por favor, necesitamos comer también, ¿eh? ahora viene el clickbait. Claro, el clipbaiteo. Ahora empezamos todos los clips diciendo, bueno, Fred, pues no te lo vas a creer, pero Sí, sucedió de forma increíble. 100%. Y les traemos hoy 3, 4 casos, ¿no? Me parece, tres. Pues sí, pues justamente el primer caso es increíble, ¿no? Sí, Voy a compartir pantalla a lo porque loco. para quien esté, a ver si puedo, a ver si me deja, para quien esté viéndolo por YouTube, básicamente, y para quien no lo leo, para que se entienda, es un tweet de Anton Osika, que es el fundador de Lovable. Lovable es una empresa sueca, si no me equivoco, que es básicamente una IA, un agente, bueno, eso es un software, ¿vale? Que lo que permite es desarrollar más software con IA, y es, si no me equivoco, es de las empresas que más rápido ha crecido el revenue de la historia. O sea, han pasado de cero no me acuerdo de los números exactamente, pero una locura. O sea, han crecido muchísimo en un corto de plazo, en un plazo de 2 meses, muchísimo. Y justo Fíjate. Sí, y justamente el fundador Anton compartía este tweet que dice: I just heard of Jacob's Lovable Agency, de alguien que había montado una agencia encima del software de Lovable. Y dice que construye MVPs y herramientas internas para compañías y que facturó, atención a la cifra, $173,000 el mes pasado. O sea, ha construido 12 production ready apps, pues MVPs, ¿no? O productos iniciales, con los que ha facturado, pues fijaos en la cifra, ¿no? $173,000 en un mes. En un mes, Y ¿eh? sí,
Y un poco estoy mostrando por pantalla ahora la agencia que ha facturado esto, se llama Creme Digital, le podéis echar un vistazo. Bueno, sale explicando el chico un poco lo que hacen, ¿vale? Que es un caso bueno, un tipo de agencia, ¿no, Marc? Tú sabes más que yo de esto, Justo. que Eh, no se podría haber creado hace unos meses. Justo, de hecho, es un tipo de agencia que efectivamente, ¿no? En el vídeo lo explica muy bien. El vídeo dura unos 4 minutos o 5 minutos más o menos para el que lo quiera ver. Muy interesante porque te explica en 5 minutitos un poco cuál es la operativa, ¿no? Tienen una especie de primeros pasos, vamos a decir, de onboarding en el que intentan entender bien cuáles son esos problemas que quieres solucionar. A partir de ahí te proponen una segunda fase en la que te intentan explicar cuál va a ser el proceso, las herramientas que van a utilizar, una tercera fase de implantación en la que desarrollan un MVP, ¿vale? De lo que va a ser ese desarrollo que se ha propuesto, y luego la fase final, que es la de revisión, implantación y comprobación de que efectivamente todo funciona, ¿no? Luego ponía el caso, de hecho, el chico en el vídeo de una agencia, justamente decía, os pongo en un caso, ¿no? De un caso de cliente real que tenemos, ¿no? Ha venido una agencia, como podría ser Origin perfectamente, que necesita un sistema de reporting a medida para sus clientes, ¿no? Y lo que hemos hecho es, bueno, esta agencia pues estaba pagando unos 150, $200 mensuales a un proveedor externo, y por una cantidad X seguramente le sale mucho más a cuenta amortizado en eso, en un añito y algo, eh, contar con un desarrollo propio para que sin límite de cuentas, porque muchos de estos softwares, de hecho, tipo Reportate, tipo Metricool, todos te van cobrando más en función del número de cuentas que tienes. Claro, si, por ejemplo, ¿no? Origin activas, claro, en cuenta igual hay 170, 200 cuentas de clientes, ¿no? Y que luego se van alternando, pero activas puede haber 60, 70, 80. Entonces, ¿qué ocurre? Que, ostras, ese ticket medio igual estamos hablando de un pago de 3.000 y pico, 2.000 y pico euros si queremos tenerlos todos y tener un reporte actualizado con cualquiera de estas herramientas, ¿no? Entonces, seguramente te están ofreciendo algo que si es muy escalable, indistintamente de si tienes 10, 15 o 200 clientes, bueno, pues te puede salir muy a cuenta, ¿no? Al final, Claro. que es lo importante. Y muy interesante porque te lo desarrollan, te lo implantan, y el modelo de negocio que tienen en Crem bueno, muy claro, y lo que tú dices, no podía existir hace Sí. dos, tres, cuatro, 5 meses, ¿eh? Tienen un precio fijo, $25.000 al trimestre. O sea, es un Sí, precio bastante elevado, yo creo, sí, para el nivel de esfuerzo que les debe suponer, imagino. Y ahora, como siempre, pues vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Con un mercado donde la oferta y la demanda se regula. Yo entiendo que les aparecerán competidores ahora que un poco aprieten con el precio, ¿no? totalmente. Bueno, pues se puede montar tan rápidamente, pues básicamente darán estos servicios de montar herramientas ad hoc. Muy interesante, la verdad. Totalmente, totalmente. De hecho, vamos a ver, vamos a hacerles una pruebecita, a ver qué nos cuentan. Sí, Así hoy la tenemos semana una que demo con viene, ellos, a ver qué a ver qué cuentan. nos cuentan. Yo creo que es interesante que les comentemos el resultado en el próximo podcast. Sí. Y ahora, si quieres, Marc, comentamos muy rápidamente un poco compañías que consiguieron financiación la semana pasada. O sea, siempre vamos Justo. con una semana de... Bueno, estoy pensando que si se publica el lunes será de la pasada, no de la anterior, ¿vale? A lo mejor lo publicamos antes que el lunes, ¿no? Este podcast. Justo. Pero bueno, como bueno, la audiencia tiene que saber que tengo una newsletter, ¿vale? Donde cuento semanalmente un poco, hago un resumen de las empresas europeas que consiguen financiación. Se llama whogotfunded.club. Podéis buscarlo y suscribiros si os apetece. Y aquí he puesto la publi. Y nada, pues tres casos de empresas. En este caso, para esta semana me había preparado tres españolas, porque justamente he dado el caso de que han salido varias rondas buenas la semana pasada. Una es esta empresa que se llama Imperia, que es un SaaS, básicamente para supply chain, que un poco la idea es que facilite todo lo que es la planificación de la producción, ¿no? Pues demanda, compras. Y bueno, nació en Valencia en el año 2019, si no me equivoco, correcto. Ujú. Y bueno, les han dado 10 millones de euros. No No está está mal, mal. joder. Que los cogiera, ¿eh? No No está está mal. nada mal. No está nada mal. ¿Qué más? También esta semana ha recibido dinero una empresa un poquito más conocida que se llama PropHero. PropHero básicamente es un software
que permite invertir en properties, ¿no? En el ladrillo, digamos. Tienen también base en Australia, ¿vale? Y bueno, pues les han dado en este caso, han sido 16 millones de euros para seguir creciendo. Creo que es un modelo interesante, ¿no, Mark? De inversión, yo creo que te permite coinvertir con más gente en ladrillo. Justo. Yo conozco Urbanitae, que no sé si lo conoces, Onofre. Mira, de hecho, ya que estamos compartiendo pantalla, igual se puede abrir también Urbanitae. Yo creo que es de los más conocidos aquí en España y esto es lo único a lo que yo, por ejemplo, me planteé invertir hace unos 8 meses, 9 meses. Hablé con un empleado de la empresa justamente, también me dijo que tenía un dinero invertido ahí y va como por proyectos. Tienen pues proyectos de construcción, por ejemplo, de comunidades en Madrid, en Valencia, en Barcelona, Mallorca también he visto. Y efectivamente, creo que el partes mínimo de 500 euros de inversión y a partir de ahí a X vista pues tienes un rendimiento, ¿no? Un rédito. Lo que sí es interesante es que ahora hay modelos que no tienes que esperar 2 3 4 años a que se cierre en este caso, ¿no? La construcción de toda la propiedad, se venden todos los pisos y toda la pesca para cobrar, sino que también te van dando como un rédito mes a mes, porque muchos de ellos lo que hacen ahora es invertir en propiedades que a su vez primero reforman y luego realquilan. Y con ese rédito de ese realquiler, ¿no? O sea, de ese alquiler nos van dando pues la parte que toca, ¿no? A cada inversor. Yo le pregunté un poco a Jorge, se llama, ¿vale? Este empleado. Le pregunté un poco por el porcentaje de revenue que estaba sacando anualmente de ello, ¿no? Y cuál era el rendimiento que le estaba dando. Y sí que me dijo que dependía mucho de la propiedad, ¿no? Y del tipo de propiedad que fuese. Había casos en los que sí que llegaba hasta un 8, un 9, un 10%, que no está mal. Y sí que me ha dicho que ha habido casos en los que efectivamente la venta prevista o el valor de venta prevista de los pisos igual era de 350.000, pero acabó siendo de 450.000 por una revalorización de la zona o lo que sea, y efectivamente ahí se ha llegado a sacar un 20 y pico, 30%, ¿no? Del total de la inversión. Entonces, bueno, es un modelo Sí. que es como modernizar el modelo de inversión de ladrillo toda la vida, ¿no? Es algo así. Estoy leyendo, Mark, que justamente estos se focalizan en justo lo que acabas de explicar, en analizar muy bien bueno, las diferentes zonas, las viviendas en definitiva, para que puedas invertir en las mejores, digamos. O Correcto. sea, no es tanto el modelo, creo yo, Urbanitae de compartir, sino te ayuda a escoger dónde debes invertir. Creo que es un poco el concepto Sí. de En PropShift. Urbanitae lo que te ponen, por lo que entendí, es también una especie de asesor también. Tienes la opción de hacer incluso una videollamada, me parece que es por Canely, cuando has hecho la primera inversión, incluso para que te puedan aconsejar y tienes como una especie de advisor, vamos a decir, ¿no? Tienes una especie de advisor que te va incluso recomendando si tienes capital en qué movimientos o en qué propiedades ir invirtiendo. Es interesante, interesante y de hecho es un modelo, bueno, es un modelo bastante sólido, ¿no? O sea, parece seguro, parece escalable, pero es verdad que también con una rentabilidad limitada, ¿no? Al final ya sabes a lo que vas. Sí. Bajo mi punto de vista, un negocio bastante clásico, ¿no? El del real estate. Pero bueno, muy interesante el caso de PropHero. No sé si tanta gente se hubiese imaginado que haciendo un software para encontrar dónde invertir, pues podrías haber llegado tan lejos, ¿no? Y Justo. bueno, creo que es muy interesante. Y el último caso de hoy, sí, Marc, hay una empresa con sede en Barcelona que se llama Ripscan, Ujú. que bueno, le han dado 3 millones de euros la semana pasada y lo que se dedican a hacer es a Hostia. identificar el contenido negativo, el ciberbullying también, y las amenazas de reputación online. Ujú. Y bueno, pues también es un caso interesante. ¿Crees que englobará, se meterá en plataformas como Trustpilot o Google My Business, por ejemplo, y eliminará o tendrán servicio, tú crees, de eliminación de comentarios negativos incluso? Fíjate, delete images, vídeos, fake news, Google My Business, pues entiendo Mira, que es un justo, servicio que justo. si tienes alguna mala pasada, ¿no? Alguna mala experiencia con Google My Business, por ejemplo, pues puedes entrar, contratarles para que te ayuden a solventarlo. Claro, fíjate una cosa, Nofre, te voy a poner un caso que yo creo que viene muy al dedo. Nosotros hemos tenido muchos clientes, por ejemplo, de discotecas también, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que las discotecas, ¿cuándo has entrado tú, no? A poner una review en una discoteca. Seguramente
cero o una vez y seguramente no sería positiva. No. Claro, ¿qué pasa? Que las discotecas únicamente lidian con las reviews de la gente a la que generalmente echan de la discoteca. Anda. Entonces, ¿qué ocurre? Que seguramente la review que puedan tener en Google no representa seguramente lo bien o mal, o el buen o mal servicio que se da en la discoteca, ¿vale? Porque al final bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que hay gente que efectivamente la puede liar en una discoteca y se le echa porque no se está comportando como toca. Esa persona generalmente si quiere fastidiar la discoteca lo que hace es que se va a Google My Business, pone una review de una estrella y intenta bajar la puntuación. Hasta ahora, estas empresas, en lugar de igual utilizar un software como RepScan, tenían dos alternativas. Una, intentar ir a Google y decirles que eso no era un cliente real, en cuyo caso Google, en caso de que el cliente haya estado, o puedan demostrar que el cliente ha estado allí, por ejemplo, tal día, con la ubicación. Tú sabes que sin Google Maps mismo tú puedes ver dónde has estado X día, Ah, ¿no? Google puede ver perfectamente si esa persona ha estado o no ha estado en ese local. Si ha estado en ese local y tienes la opinión de vosotros, chicos, es lo que hay, ¿no? Punto número dos, que es lo que hacen casi todos, sistema de compras de reviews. Y entonces lo que hacen es comprar reviews en masa de 100 reviews de 5 estrellas para intentar equilibrar ese porcentaje de valoración en Google. Y eso lo hacen absolutamente todas las discotecas grandes de España porque no les queda otra a día de hoy. No sé si RepScan soluciona ese problema o no, porque el cliente está, por ejemplo, en la discoteca, ¿sabes? Pero es interesante, sería una buena pregunta que hacerle seguramente. algo deben hacer, pero bueno, tampoco sé yo, en el caso de la discoteca Mark, claro, no sé si se eligen discotecas en base a reviews de Google. Es una buena pregunta. No. Mira, fíjate, hace poco tuve que elegir una y no. Bueno, entré a Google, pero no entré a mirar reviews de Google. O sea, no fui a Google Maps. Correcto, correcto. Pero entiendo que Google My Business afecta a toda la parte SEO, ¿no? De una empresa y al final necesitas tener una puntuación óptima también para aparecer en buscadores cuando. Porque búsquedas sí que hay de discotecas en Palma, discotecas en Ibiza, discotecas en Barcelona. La Sí. cuestión es que hay tantos blogs y tantos buscadores en los que intentan indexar otras, vamos a decir, terceras agencias que lo que buscan es, de hecho hay modelos súper interesantes como el de Ibiza Spotlight, creo que se llama, que lo que hace es que tiene un sistema de referidos con absolutamente todas las discotecas de Ibiza. Y, por ejemplo, claro, al final pensemos que una discoteca en Ibiza tiene un ticket medio de 80 euros, 90 euros. A un 5, 6, 7% eh, No está mal. por cada ticket que venden no está nada mal, ¿no? Que se puedan llevar. Y ostras, si tienen convenio con todas las discotecas de Ibiza y de hecho cualquier búsqueda que haces activa de fiestas, de hecho, vamos a hacer ejercicio, ¿no, Fre? No sé si puedes buscar fiestas en Ibiza 2025. Sí. Fiestas en Ibiza 2025. Mira, Ibiza Spotlight, ahí está. Las dos primeras después de Ibiza Rock, por ejemplo. Y al final, si te fijas, esto lo que tiene es, ¿ves? Bueno, te dan acuerdos, efectivamente, con todas las discotecas de Ibiza. Y directamente puedes, incluso yo creo que hasta ahora ya, comprar directamente allí la entrada. Deben tener algún tipo de convenio con ellos. Entonces, bueno, eso. Yo creo que no es tanto por Google Maps que se produce esa venta, sino por este tipo de partners. De hecho, tengo o sea, sé de primera mano que efectivamente más del 65-70% de la venta de estas grandes discotecas viene de canal externo, no de canal directo. Tienen un gran problema con el canal de terceros y la venta de terceros. Las discotecas porque les cuesta mucho generar venta directa. Interesante. Yo creo que un caso interesante, el de RepScan. Totalmente. Pero no más interesante, Onofre, que el caso de Claude, ¿no? Claro, y ya para acabar la actualidad de esta semana, bueno, esta salió. No, espera, Onofre, hay que hacerlo bien, ¿no? Tienes que empezar el clip, le hemos dicho que está la gente, que tenemos que comer, entonces tienes que empezar el clip diciendo, Marc, no te lo vas a creer porque ha salido una IA y ahí ya. Venga, vamos a hacerlo como dices. Pues, Marc, no te lo vas a creer, pero a esta hora hay 1.730 personas viendo en directo a una IA que se llama Claude 3.7 jugando al Pokémon. Justo. De hecho, a mí, además, ves que pone abajo incluso los Pokémon que tiene. Y si no me falla a mí mi infancia, yo creo que está en el túnel Roca, me parece, de camino a Ciudad Celeste, creo. Fíjate, ¿no? Ahí a la izquierda va saliendo. A ver qué va saliendo a la izquierda, perdón. En la izquierda lo que tienes es el log, digamos, Ah, justo. lo que va interpretando la IA y cómo va pensando y que pues te va diciendo su razonamiento.
todavía estoy en las coordenadas estas, tengo que ir a tal, debería ir a tal, debería hacer esta acción, ¿no? Y entonces va tomando decisiones cada 3 o 4 pasos, es súper lento, ya veréis que camina como pues muy Sí. lento, ¿no? Pero va pensando cuál es el siguiente paso ideal para completar Pokémon, ¿no? Me ha fallado la infancia, Onofre. Sí que está de camino a Ciudad Celeste, pero es el Monte Moon, no la Cueva Roca. Me ha fallado la infancia. Me ha fallado la Muchas infancia. horas ahí No, invertir. pero oye, muy interesante, ¿eh? Porque, ostras, esto significa que le abrimos la veda a los streamers de IA en algún sentido. Vamos a tener jugadores profesionales o competiciones de IA. De hecho, yo que soy muy fan de la Fórmula 1, se habla de que dentro de nada, de hecho ya el año pasado se hizo, tendremos carreras con coches autopilotados, ¿no? O sea, coches que efectivamente no necesitarán un conductor. Entonces, no sé si Totalmente. dentro de no mucho tendremos efectivamente la misma versión en streamers. No lo sé, pero lo que está claro es que la tendencia es que cada vez van a ser más inteligentes, ¿no? Y también ahora yo entiendo que hay un efecto wow, obviamente, ¿no? De ver a una IA jugando a Pokémon. Pero es increíble porque salió esto hace 48 horas o más y ha tenido 1800. Cada vez que he entrado a verlo, solo por curiosidad, lleva 2000, 3000 viewers, 1800. O sea que Totalmente. la cosa es lo que es. La cosa promete, la cosa promete. Pues yo creo, Nofre, que podemos dejar aquí el episodio de hoy. Me parece que ha sido muy productivo. Ha sido 1 hora y 20 minutos vamos a decir, bueno, menos el último apartado, el último minuto y medio. Yo creo Oh, que de bastante sabiduría. Aquí que ha sido un fuera de serie. Me parece que ha sido un muy buen primer episodio. Y yo creo que ya tenemos que empezar a pensar en quién traemos dentro de 2 semanas. Y a partir de ahí, pues manos a la obra para preparar el segundo episodio. eso es. A los que habéis aguantado hasta aquí, felicitaros, lo primero de todo. Y por favor, enviarnos feedback, ¿no? Enviarnos comentarios, qué es lo que os gustaría escuchar, si os ha gustado la entrevista de Quique, si la mejoraríais de alguna forma, un poco también el contenido de actualidad, cómo os gustaría recibirlo. Pero sí, un nivel muy alto, yo creo, Marc. Un placer como siempre. Y nada, no mucho más, ¿no? Lo mismo digo, vamos para allá, Mafre. Yo creo que podemos cerrar. Muchas gracias a todos y nos vemos en vamos a decir segundo episodio, porque realmente es el tercero, pero en el segundo de Desde el Barro. Nos vemos en el próximo episodio. Va desde el barro como siempre. Chao, chao. Venga, luego. Deu.